Bienvenidos queridos docentes a esta segunda parte de nuestra cápsula sobre retroalimentación. Es muy importante que identifiquemos algunos elementos de la retroalimentación que se complementarán con la cápsula de matemáticas. ¿Qué es retroalimentación? Es un proceso que integra la comunicación asertiva. Hay una interacción entre el docente y el estudiante. Hay de dos tipos, la valorativa y la descriptiva, que involucra la orientación y la valoración. No solamente la orientación o la valoración, sino que involucra estos dos caminos. ¿Qué no es? Una carita feliz, un muy bien, lo lograste. Es algo más. Es un puente de comunicación que nos permite seguir aprendiendo y que genera una confianza, autonomía y flexibilización del currículo, y que se genera también que el estudiante promueva su metacognición. Para ello vamos a proponer la escalera para retroalimentar de Wilson. Esta escalera es muy importante porque nos da ideas de cómo hacer esos procesos de retroalimentación. Entonces nos muestran en clarificar, preguntar por información omitida. ¿Qué te llevó a hacer eso así? En valorar, eso está muy bien porque lograste esto. Expresar inquietudes, me preocupa, pregunto acerca para poder comprender por qué esa evidencia al estudiante, y pues hacer sugerencias. Sugiero que puedas mejorar esto, hacer esto para la próxima, tener en cuenta que para ello vamos a dejar dispuesto una infografía que les va a permitir tener preguntas orientadoras y algunas frases para poder realizar esos procesos de retroalimentación con sus estudiantes. Bueno, es importante que clarifiquemos qué es una evidencia de aprendizaje y qué no es una evidencia de aprendizaje. Por ejemplo, una fotografía por parte de nuestros estudiantes de sus tareas o de la tarea solicitada, esto sí es una evidencia de aprendizaje. Una foto del niño haciendo la tarea de pronto no sea tan efectiva. Un audio donde el niño me explique la tarea propuesta y cómo la alcanzó puede ser una evidencia de aprendizaje. Para ello les recomiendo el programa CanScanner. El CanScanner nos permite, para no llenarnos de muchísimas evidencias de aprendizaje, sino que el estudiante tome diferentes fotografías y lo convierta en un PDF para que sea de una forma más sencilla para ustedes al momento de calificarla. También dejaremos un video tutorial de cómo instalar CanScanner en los celulares de sus estudiantes. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo de retroalimentación porque pues aquí vimos unas preguntas, pero es importante puntualizar. Aquí vemos el desafío 1, reto 2, 3 y 4 para grado quinto. Proponemos la lectura La tortuga gigante. Es un texto narrativo el cual nos cuenta la historia de un hombre que estaba muy enfermo y un amigo el doctor le recomienda irse a la selva, descansar, buscar aire puro, pero él tenía una preocupación, se hacía cargo de la manutención de sus hermanos. Un amigo le propone que se vaya, case algunos animales y le traiga las pieles y pues que él le pagará. El hombre decide irse. Al momento de ir a cazar, porque tenía mucha hambre, se encontró que un tigre estaba molestando a una tortuga y pues él le disparó al tigre y pues logró pues quedarse con la piel de ese animal. La tortuga estaba muy herida, él la curó y el hombre cayó enfermo y la tortuga le salvó la vida. Fue el que la alimentó, el que lo curó. Y pues esta es una parte de ese texto que es una adaptación, y la segunda parte se aborda en el siguiente desafío. Bueno, esta evidencia a simple vista pues nos genera muchísimas cosas. Entonces en el primer punto nos solicitan de que relacionemos cuáles son las acciones principales que realiza cada personaje, en este caso el cazador, el director del zoológico que es el amigo y la tortuga. Bueno, también después nos pide las características físicas de la tortuga y el carácter de la tortuga, y después nos solicitan realizar una como puesta en común de los sentimientos del hombre y la tortuga. Entonces es muy bueno que le planteemos, identifiquemos en primera medida cuál es el objetivo de esta actividad. El objetivo de esta actividad es que el estudiante recupere información de manera que se presenta literalmente en el texto, además que identifique el espacio, acciones que realizan, y tiempo donde transcurre la historia y realizan los personajes, y además de ellos que relacionen esta historia con situaciones presentadas en otros textos o con su vida real.
Entonces aquí le podríamos plantear a Juanito qué sabe hacer. Entonces felicitar a Juanito porque reconoce algunas características planteadas de los personajes, reconoce algunas acciones realizadas por ellos, identifica los elementos más relevantes de la lectura. Eso es lo que sabe hacer nuestro pequeño Juan. ¿Qué le faltaría por aprender? Podríamos decirle, Juan, nos gustaría que nos ampliaras las características que tiene físicas de la tortuga, por ejemplo, que el llevar al niño que piense que es muy grande, que en el texto lo plantean así, que es una tortuga muy grande, muy pesada, y también lo que tiene que ver con el carácter de la tortuga. El niño aquí nos dice que es valiente y es muy animada, pero pues podríamos plantearles preguntas que les permita al niño ampliar más esa descripción de las características de la tortuga. También aquí, en cuanto a la puesta en común de los sentimientos entre el hombre y la tortuga, el niño nos dice que las dos son de muy buen corazón porque se ayudaron, pero podríamos llevar al niño a utilizar otros adjetivos que describan más esa relación de autocuidado, cuidado mutuo que tuvieron y cómo salvó uno la vida del otro. Entonces podríamos hacer esas preguntas orientadoras porque la idea es que, como lo planteamos al inicio, el niño relacione lo que plantea el texto y las acciones no solamente con otros textos, sino también con situaciones de su cotidianidad, que utilice su contexto. Bueno, como les decía, debemos tener claros diferentes elementos. Plantear de manera clara que el objetivo de la actividad, que tanto yo lo conozca como lo conozca el estudiante. Esto permite que pueda encaminar ese aprendizaje. También saber que el estudiante identifique cómo ha aprendido. Cuando el estudiante relacione todas esas características del texto de pronto con su contexto, con algunos comportamientos que tuvieron, digamos, el animal o los humanos de esta historia, lo relacionen con algunas acciones de su cotidianidad y además recupere información implícita en el texto, estamos cumpliendo con el objetivo, lo cual permite al niño entender si ha aprendido. ¿Cómo saber si he aprendido? Pues cuando el estudiante logre establecer estas relaciones y además destaque qué enseñanza, por ejemplo, le deja la lectura acerca del comportamiento de la tortuga y el animal. Es muy importante clarificar. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos con la escala de Wilson y son estas 4 preguntas siguientes. Entonces vamos a clarificar. Entonces, ¿qué frases podemos utilizar? Le podemos decir, ¿me puedes explicar a qué te refieres con las características de la tortuga? ¿Cómo estableciste esta relación entre el actuar del hombre y la tarea? ¿Qué destacas de la lectura? Al momento de valorar, me gustó cómo destaca la relación entre la ayuda mutua. Muy buena conclusión. La letra y la evidencia legible. La idea es utilizar un lenguaje muy ameno, muy cordial con el estudiante. En este momento estoy evaluando la evidencia de aprendizaje y no las personas. También podemos expresar inquietudes. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinas del texto? ¿Qué hubiera pasado si el hombre no hubiera aconsejado al cazador? ¿Qué hubiera pasado si el hombre no hubiera salvado a la tortuga? Entonces, esto permite también generar procesos de metacognición en nuestros estudiantes y además promover lo que queremos, el pensamiento crítico. Y hacer sugerencias. Recuerdas que las acciones usan verbos, que puedes apoyarte para su reconocimiento en otros textos. También les podemos decir, continúa leyendo, esto te permitirá fortalecer tu comprensión. Todo con un lenguaje agradable al estudiante. Bueno, aquí vemos un ejemplo 2, pues aquí podemos decir qué sabe hacer el estudiante. Vemos que el estudiante tiene este desafío es de grado 3, tiene una buena redacción. Aquí nos está hablando acerca de sus vacaciones. El niño nos cuenta que estuvo conociendo las rocas de Suezca y vemos que tiene una buena redacción para su edad. ¿Qué le faltaría por aprender? Aquí nos dice que escribamos 3 adjetivos cualificativos y vemos que el niño usa verbos. Entonces podríamos decir que le falta identificar cómo usar los adjetivos calificativos para, en este caso, cumplir la tarea que se le propone. ¿Y hacia dónde vamos? Que el estudiante pueda identificar qué es un adjetivo calificativo y cómo apoya el sustantivo. Esta podría ser nuestra meta de aprendizaje. Bueno, recordemos algunos elementos y los modos de retroalimentar, pues es ofrecer preguntas, describir el trabajo del estudiante, valorar los avances y los logros, ofrecer
sugerencias y esto nos va a dar un andamiaje para los nuevos conocimientos. Gracias por su atención. Recuerden dejar sus comentarios, todos los leemos y los contestamos y además no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.